Este es el segundo capítulo de ¿Por qué la fe en Jesucristo? Y nos encontramos en Hechos 21, versículo 17 en adelante. Pablo es recibido por la iglesia de Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucha alegría. Al día siguiente acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde estaban reunidos todos los presbíteros. Pablo los saludó y les fue contando una por una todas las cosas que por su medio Dios había realizado entre los paganos. Al oírlo dieron gloria a Dios, pero le dijeron: como sabes, son decenas de millares los judíos que abrazaron la fe, y todos siguen muy apegados a la ley. Han oído decir que tu enseñanza lleva a los judíos del mundo pagano a que se aparten de Moisés y no circunciden a sus hijos ni vivan ya según las tradiciones. Entonces, ¿qué hacer? Es necesario convocar la asamblea, pues de todas maneras van a saber que tú has venido. Haz pues lo que te vamos a decir. Bien, quiero dejar hasta ahí porque a mí lo que me llama aquí resaltar es la iglesia de Jerusalén, dice. La iglesia acá es una comunidad, no es la iglesia universal, como conocemos ahora la iglesia católica. Es una iglesia de comunidad, o sea, de Jerusalén. ¿Por qué hice el segundo capítulo? Porque en el primero hablé del amor, de conocer a Jesucristo, y a Jesucristo se le conoce obviamente en el Evangelio, es donde podemos encontrarlo obviamente, y para los conversos una relación personal con Él es siempre la primera partida, digamos, en esto del proceso de la conversión. Pero no podemos obviar lo que es la comunidad, lo que es la iglesia. La iglesia es, obviamente, dice la Biblia, la esposa del Cordero. Dios dejó a su iglesia para que fuera, obviamente, misionera. La iglesia es principalmente misionera porque va a todas las naciones hablando de la buena nueva en Cristo. Así que no veamos a la iglesia simplemente como una institución. La iglesia son todos los conversos, los bautizados, los que siguen a Cristo, los que además trabajan su proceso de conversión, porque esto no termina. El proceso de conversión para mí dura toda la vida, porque somos humanos y no estamos distantes de caer en cualquier momento en el pecado. Por lo tanto, no porque uno se haya bautizado o no porque uno haya participado tal vez en la comunidad ya esté salvo 100%. Siempre habrán posibilidades de mejorar y perfeccionarse en la fe. Por eso el camino de un creyente debe ser siempre un camino de estudio, de preparación. Y para eso es la comunidad. Insisto en que uno no debe aislarse, porque Cristo nos dejó la iglesia. La iglesia no es solamente las personas que creen en Él. La iglesia es una comunidad en donde todos somos hermanos, y como hermanos somos una familia. Y esa familia tiene líderes. En la iglesia hay líderes. Como aquí, por ejemplo, que había presbíteros, dice, y los mismos misioneros, como Pablo, que eran los que salían a predicar la palabra por todas partes. Entonces no podemos ignorar a la iglesia, no podemos ignorar a la comunidad, que eso quede bien claro. La fe no es una cuestión individualista en que yo me encierro en mi habitación a estudiar la palabra y ya. No es eso. Por eso que hice este segundo capítulo, para completar, digamos, la idea de que la conversión es un proceso que empieza individualmente con una relación personal con Cristo, pero que después sigue en la iglesia, o sea, sigue dentro de la comunidad, para la comunidad y desde la comunidad. Entonces, siguiendo con esto de la conversión, cuando uno descubre el amor, que es lo que realmente te salva, qué importante es la prédica. Pablo iba por todas partes, ¿cierto? Contando la buena nueva en Cristo. Por lo tanto, qué importante es para el corazón humano escuchar la prédica. Es por eso que uno va al templo, a escuchar la prédica del sacerdote. Es por eso que uno va a escuchar la palabra de Dios
en boca de nuestros hermanos en la fe y de orar en conjunto y de dar gracias a Dios como familia en conjunto. Y entonces, hablando del amor, que también debe expresarse en el amor en la comunidad, en la comunidad de hermanos, cuando decía en el capítulo anterior que el amor es lo que salva, obviamente no me refería al amor carnal, sino al amor espiritual. Pienso que el amor es una condición de vida, es una forma de ver las cosas. Cuando Cristo dice que debemos pensar como Dios, no como hombres, porque el pensamiento humano siempre está limitado al deseo, a lo carnal, al placer, al aquí y ahora. No es un pensamiento de eternidad, es un pensamiento del aquí y del ahora. Lo demás a mí no me importa. ¿Y cómo pensar como Dios? Bueno, pensar como Dios es amar como ama Dios. Y Dios amó, primero nos amó porque nos dio la creación, porque nos creó a nosotros por amor. Y también nos amó en la persona de Jesucristo porque nos salvó de las garras del pecado, de la esclavitud del pecado. Y me falta hablar de un tercer punto, que es la venida del Espíritu Santo. Jesucristo, cuando ascendió al cielo, le prometió a sus apóstoles que les enviaría al Espíritu Santo, el que consuela, el que da fuerzas, el que te ayuda a levantarte, a sacudir tus vestiduras y seguir adelante en el camino de la fe, el que te mueve a la sabiduría, a pensar como Dios, a amar como Dios, etc. Los dones del Espíritu Santo. Entonces, no puedo dejar de hablar entonces ahora del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque muchos hablan, claro, Cristo me salva y se quedan en Cristo, pero se olvidan que Jesús nos envió el Espíritu Santo. Jesús nos salvó, murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo a sentarse a la derecha del Padre y nos envía al Paráclito, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y su acción es precisamente santificar. O sea, Dios actúa en la historia del hombre, no es la historia del hombre, Dios actúa creando, formando la creación misma, actúa como Salvador en la persona de Jesucristo, salvándolo, rescatándonos del pecado, y por la acción del Espíritu Santo actúa entonces santificándonos. Y meditando sobre el Espíritu Santo, pensaba, ¿cómo puedo describir lo que es el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Y claro, es difícil de comprender, es difícil de examinar y de analizar un poco cómo actuará el Espíritu Santo. ¿Es una persona? ¿Es un ser? ¿Es alguien que entra en mí? ¿Es alguien que está a mi lado? ¿Qué es el Espíritu Santo? Lo importante es entender su acción. Si Dios Padre crea, Dios Hijo salva y Dios Espíritu Santo santifica, entonces estoy hablando de una acción de Dios, que Dios actúa en mi vida. Y pienso que en el caso del Espíritu Santo, se me imagina que es como alguien que llega a vivir en tu vida o en tu casa, acampa junto a ti, como quien va de camping y entonces va con alguien, y ese alguien pone su tienda de campaña al lado de tu tienda de campaña, y esa persona te acompaña en tu experiencia, en tu aventura de vida. Y entonces el Espíritu Santo es esa acción de Dios que nos enseña y nos ayuda a pensar, a llegar a pensar y amar como piensa y ama Dios. Y eso es un proceso de aprendizaje, pero nosotros debemos querer, porque si nosotros no queremos, Él no nos puede obligar. Nosotros no somos títeres de Dios, somos sus hijos. Y Él nos traspasa, nos transmite su herencia, y nosotros debemos continuarla, pero para eso debemos reconocerlo a Él primero como Dios Creador, como Dios Salvador y como Dios Santificador. Entonces el Espíritu Santo, pienso que la única manera de poder entenderlo es así. Es la acción de Dios en mi vida para que yo deje de ser tan superficial y tan yo, como Jesucristo cuando dice, olvídense de ti mismo, olvídate de ti mismo, significa para mí eso.
dejar de pensar como una persona carnal y limitada y mortal, y empezar a pensar y sentir como Dios. Y esa es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es su propósito, digamos, enseñarnos cómo pensar y amar como lo hace Dios. No llegar a ser Dios, porque nosotros no llegamos a ser dioses, ese no es el camino, sino imitar a nuestro Padre del cielo, pensar y sentir como Él, no ser dioses. No admitamos esas teorías de la nueva era de que el hombre puede superar todas sus trancas y sus limitaciones por sí mismo. Eso es una gran falacia, eso no es así. El hombre no es Dios, eso es un engaño del diablo que ya empezó en el jardín del Edén cuando les dijo que ellos eran dioses, que ellos podían ser dioses y ellos no necesitaban a Dios. Ese es un engaño del diablo. Nosotros necesitamos a Dios porque Él nos creó. Nosotros somos los que nos apartamos de Él, pero necesitamos de Él. Él solamente nos puede enseñar cómo ser felices, porque Él nos creó. Entonces, esa es la acción del Espíritu Santo, y por lo tanto, si Él nos enseña a pensar y sentir como Dios, podemos realmente llegar a hacer la voluntad de Dios, porque podemos realmente llegar a parecernos a nuestro Padre Creador. Qué hermoso sería eso, llegar a parecernos a Él, que realmente Él, cuando nos vea después de esta vida, nos diga hijos, hijos amados. Dios quiera que sea así, que cuando dejemos este mundo y nos abra la puerta de la eternidad para juzgarnos, el Señor nos diga hijos amados. Y ese camino, ese proceso lo debemos empezar aquí, ahora. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos asista, que nos ayude en ese proceso para convertirnos realmente y dejar de ser nosotros y llegar a parecernos a nuestro Padre Dios para realmente cumplir su voluntad.